Ok, bienvenidos nuevamente a esta quinta tutoría de teoría de las restricciones. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como les venía comentando, entonces vamos a terminar parte del tema de nuestra cuarta tutoría, que fue el sistema DBR, ¿sí? Y vamos a dar inicio al tema de nuestra quinta semana, que es la cadena de suministro. Recordando un poco, la semana pasada lo que hicimos fue ver como tal la historia del libro de la meta, ¿sí? Esa historia de Alex Rogo, que tenía como tal una gran tarea, ¿sí? Y era sacar adelante su proceso. Entonces, lo primero que tuvo que haber hecho Alex Rogo era conocer su proceso. Y eso es precisamente lo que enlaza como tal el tema de hoy. La semana pasada, luego del video, terminamos de ver algo que es muy importante y es cómo se estructuran los modelos de negocio. Vimos esta propuesta de modelo de negocio que se llama modelo Kanban, donde tenía como tal 9 segmentos. Explicamos cada uno de ellos, cómo es importante y cómo todo empieza en el cliente, ¿sí? Y hoy que veamos cadena de suministro, se van a dar cuenta que la cadena de suministro enlaza totalmente esta importancia desde el cliente. Entonces, vamos a pasar a continuar con nuestra tutoría de DBR, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que dentro de la teoría de las restricciones encontrábamos cuellos de botella, los cuales son un recurso que no se pueden satisfacer a la demanda del mercado. La teoría de las restricciones está enlazado con con un proceso de mejora continua, de lograr llevar a las empresas a que sean ágiles, a que sean empresas que tomen decisiones de forma rápida, a que sean decisiones que se adapten constantemente al entorno externo y que adapten sus procesos de forma tal que generen procesos que no tengan restricciones ni cuellos de botella. Entonces, vamos a ver cómo esto se va alineando a unas teorías administrativas que han surgido a través del tiempo gracias a personajes famosos como son el señor Henry Ford, como son el señor Taiichi Ohno, y les voy a dejar como un video recomendado, no los vamos a ver en esta clase, pero les voy a dejar el link de un video recomendado. Más adelante les muestro cuál es. Entonces, dentro de la teoría de las restricciones y de todos estos procesos de mejora continua y de optimización, siempre vemos todo como tal, como una cadena, ¿sí? Un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas y que transforman entradas en salidas. La teoría de las restricciones nos dice tenga un pensamiento sistémico, conozca todo su sistema, conozca todas las áreas que componen como tal el proceso, desde la entrada hasta la salida, para poder identificar, así como le tocó hacer a Alex Rogo, bajar como tal hasta la planta para poder identificar verdaderamente qué era lo que estaba fallando. Discúlpenme, yo le doy ingreso a alguien aquí. Listo, entonces por eso lo que vemos en teoría de las restricciones son cadenas de producción, sí, cadenas donde debemos de realizar una actividad, la salida de esta actividad pues es la entrada de la siguiente actividad, la salida de esta actividad 2, la salida de esta es la entrada de este, ¿listo? Y todo debe de fluir de forma sincronizada, ¿sí? Sincronizada, ¿qué quiere decir? Que si yo necesito bajar la velocidad de de un área, ¿sí? De una estación de proceso, pues entonces toda esta cadena se vaya sincronizando a esa velocidad. No es que pase esto, lo de la foto, ¿sí? Que todos siguen trabajando a su máxima capacidad, pero resulta que cuando surgen problemas, pues se forman como tal los cuellos de botella. ¿Qué pueden pasar con estos materiales que están represados? Esto se llama materiales en proceso. Estos materiales en proceso pues dependen de los procesos industriales, ¿cierto? Depende, por ejemplo, del proceso, puede ser una oficina donde tengan papelería o documentación que se va atrasando o que se va acumulando debido a que la persona que es la encargada como tal de tramitarla, pues no le alcanza el tiempo para poder
dar abasto, ¿cierto? En el trámite de toda esta documentación, entonces toda esta documentación se va acumulando y se va retrasando y obviamente pues eso va afectando el resultado final. Entonces la teoría de las restricciones está muy enfocada en esto, en cómo podemos generar procesos de forma sincronizada, ¿sí? El recurso con capacidad restringida, que sería esta etapa número 3, es un recurso con capacidad, es aquel que si no se programa de una manera adecuada puede llegar a convertirse en una limitación del sistema. Entonces vamos a ver que dentro de esta teoría de restricciones no nos dice que todo el mundo tiene que estar trabajando pues desde sus 8 horas de trabajo, no, pero debemos de estar siendo óptimos con el tiempo, ¿sí? Y estando sincronizados con las actividades que surgen en toda esta cadena. Entonces esto es como tal una analogía, esto no solo aplica para procesos industriales, esto aplica para cualquier proceso de producción de productos como tal, tangibles o de servicios. Entonces, todo lo que las empresas esperan es, como ya lo vimos, cumplir la meta, ganar más dinero tanto ahora como en el futuro, controlar todos los costos, sostener e incrementar las ventas, asegurar tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Y resulta que esta frase es gracias a un proceso que se llama el just in time o el justo a tiempo. Son procesos que se implementan dentro de las actividades, ¿sí?, de una empresa para poder tener la cantidad que se necesita en el momento en que se necesita, ¿sí?, en el lugar en el que se necesita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo estoy acoplando mis procesos, estandarizando mis procesos para que podamos tener el producto que el cliente disponible, que el cliente necesita, el producto disponible para el cliente en la cantidad que el cliente lo necesita y en el momento en el que el cliente lo necesita, ¿sí? No después, porque después el cliente ya no lo va a necesitar. Recuerden que todo dentro de una empresa funciona de acuerdo a la necesidad de los clientes y a la capacidad que tengamos nosotros de poder atender eso. Ya sabemos que la teoría de las restricciones se basa entonces en 3 medidas de desempeño fundamental, que es el throughput, el cual es la velocidad en la cual conseguimos dinero a través de las ventas, los inventarios, que es todo aquello que la compañía compra con la intención de transformar o convertir en throughput. Recuerden, nosotros debemos tener un throughput constante en la organización, ¿a través de qué? De la venta, ¿sí?, de los productos, los cuales se están convirtiendo en dinero y están ingresando nuevamente a la empresa. Y disminuir los gastos operacionales. Los gastos operacionales es todo el dinero que se tiene que desembolsar para que las ganancias ocurran. ¿Cuál es el objetivo de la teoría de las restricciones o la propuesta como tal dentro de la teoría de las restricciones del señor Elijah Goldratt? Entonces, es que aumentemos siempre el throughput, o sea, el ingreso de dinero dentro de una empresa siempre tiene que estar constante, debe ser un flujo de ingreso constante. Debemos de disminuir los inventarios, esto no quiere decir que los tengamos que llevar al mínimo, o sea, en el caso de que nosotros ya no tengamos ni siquiera inventario con que poder entregar los productos a nuestros clientes. No, quiere decir que tenemos que hacer un análisis específico para tener el inventario que verdaderamente es el cliente necesita, ¿sí? No tener sobreexistencias de productos. Los gastos operacionales, de igual forma, disminuirlos. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos este tema de gastos operacionales, la teoría de las restricciones nos dice que muchos productos se van creando y con el objetivo de que tienen un valor agregado y ese valor agregado, pues, por ejemplo, darle un empaque diferente o vender o pintar bicicletas de color diferente. Entonces, creemos que eso es lo que hace el valor agregado de las empresas, pero resulta que donde yo no venda esos productos, donde yo no venda esas bicicletas que tienen unos accesorios específicos y más costosos, ¿cierto? Donde yo no las venda y se queden retrasados dentro del inventario y que yo no las pueda rotar constantemente, pues esto ya no se, este valor agregado pues no se representa sino hasta que se vende el producto, ¿sí? Yo no puedo decir que los productos tienen un valor agregado, sino hasta el momento en el que estos se vendieron, ¿sí? Si no, todos esos gastos que yo
ejecute de forma mayor en el proceso, pues van a ser como tal, no se van a ver beneficiados o no se van a retornar dentro de esa inversión, ¿sí? Entonces, solo representa un valor agregado dentro de los productos hasta el momento que se venden. De resto, todos hacen parte como tal de los inventarios. Entonces, eso es lo que muchas veces las empresas cometen ese error, generar conceptos de inventarios o de proceso o de materiales que tienen un valor agregado y no, el valor agregado se obtiene después de que nosotros vendemos ese producto y eso lo vamos a ver en la semana de generación de valor. Entonces, resulta que ahorita las empresas implementando todas estas metodologías de optimización de los procesos que surgieron hace muchísimos años en Japón. Fue una de estas bases de las empresas o de la base de estos conocimientos porque Japón tuvo una guerra, ¿cierto? Discúlpenme, yo bajo el volumen de esto. Japón se estaba recuperando de una guerra, obviamente ellos tenían pocos recursos, tenían poco espacio, ¿sí? Eso es algo que caracterizaba como tal a las empresas y todavía sucedía así. Entonces ellos fueron parte del desarrollo de muchas de estas teorías administrativas para la optimización y la mejora de los procesos y de las empresas, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante dos de estos conceptos y un señor muy importante que quiero que identifiquen, que es el señor Taichi Ono. Entonces, el enfoque push y pull es uno de los enfoques que gracias a todos estos procesos de optimización, ¿cierto? De esa sincronía entre la demanda y la producción se están desarrollando. Resulta que ¿qué es este tema de enfoque push y pull? Esto lo van a ver en las empresas, en los procesos logísticos. Resulta que las empresas inicialmente tenían una concepción de realizar sus procesos dentro de las fábricas, entregarlos como tal a los puntos de venta, distribuirlos y esperar a que los clientes como tal fueran a comprar sus productos, ¿sí? Entonces, lo que hacían las empresas era saturar como tal las vitrinas, saturar como tal sus bodegas de inventario, esperando a que todos estos productos se vendieran. Entonces, eso era como generar empuje de sus productos al mercado. Resulta que esto, pues, no iba de la mano como tal con las mejores ideas o las mejores estrategias económicas y financieras para la organización. Entonces, Profe, dime. es que anteriormente, perdón, meto la cuchara, ahora años, se tenía la concepción que inventario era dinero, ¿no? Ajá. Entonces Y, decían, no, es que la plata la tengo ahí en inventario uh-huh. y ahorita pues es totalmente diferente porque hay que tener es un nivel óptimo con el fin de generar ingresos. Ajá. Y si vamos a ver, los inventarios hace parte de la cuenta del activo, ¿cierto? O sea, si vamos a ver esto dentro de un balance general, los inventarios hace parte de la cuenta del activo. Sí, pero Pero, con la evolución de la economía y con la evolución de todo, tener ese dinero quieto no es no es rentable. rentable. Entonces, gracias César por este comentario tan útil en este caso, y eso es lo que yo quiero que entiendan. Este concepto de tener inventario, las empresas pensaban que listo, tenemos unos activos valorizados en miles de millones, pero cuando se iban a ver la cuenta no estaba en el efectivo, este activo no tenía su mayor proporción en la cuenta del efectivo, sino en la cuenta de inventarios. Entonces, salga a vender esos inventarios para que se conviertan en dinero, en flujo de caja. Recuerden que el flujo de caja yo lo utilizo dentro de 4 cosas en la empresa. Uno, capital de trabajo neto operativo, el dinero que yo necesito para dar continuidad a mis operaciones, para pagar como tal a mis proveedores. Si yo no tengo este dinero, pues no puedo dar continuidad a mis operaciones, para pagar las deudas que yo tenga dentro de la organización, para hacer reposición de activos fijos en caso de que necesite como tal eh, ampliar una línea de producción, en el caso tal de que yo necesite cambiar una máquina por deterioro de acuerdo al tiempo, ¿sí? Pagarle a los accionistas. Entonces,
César tiene toda la razón y este enfoque ha cambiado. Yo ya no necesito tener gran cantidad de inventario porque yo necesito que este inventario se convierta en dinero. Yo lo que necesito es flujo de caja libre, ¿listo? Entonces, cambiando este concepto de que yo tenía que tener muchísimo inventario para poder satisfacer la demanda, resulta que esto obviamente cambió y dijo, no, si yo no logro vender este inventario, pues voy a tener una restricción, ¿cierto?, en el flujo de ingreso de dinero que necesito yo dentro de mi empresa. Entonces se ideó como tal o se reestructuró un nuevo concepto que es el enfoque pull. Entonces recuerden, push es empujar los inventarios al mercado. Ahorita, ¿qué hicieron? Entonces dijeron, no, vamos entonces a esperar a que sea, vamos a primero, como hicieron en la teoría de las restricciones, miren que ellos ya habían optimizado sus procesos internos, pero tenían una restricción y era restricción de la demanda. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Empezaron a potencializar, ¿cierto?, su mercado, a encontrar nuevos nichos de mercado, nuevos clientes y esperar es a producir como tal, a que el cliente jalone sus productos, ¿sí?, a que los clientes sean los que jalonen como tal la producción. Con eso aseguro yo que voy a tener un ingreso de dinero y que las actividades dentro de toda mi cadena de suministro pues se van a activar. ¿Cómo funciona esto? Primero, entender y comprender qué están necesitando como tal los clientes, cuál es ese nicho de mercado que no sea, que tiene todavía necesidades que no sean cerrado, que no se ha encontrado como tal una satisfacción para esto, que no se ha encontrado una solución a algunos problemas que tiene ciertos nichos de mercado. Entonces, ¿qué se hizo con esto? Que sea el mercado el que jalone como tal la producción. Yo no puedo esperar tampoco a que sea el mercado el que me diga, vea, necesitamos esto. No, para eso existen como tal el área de mercadeo, el área de marketing, los que se encargan como tal de realizar los estudios de mercado, de decir, bueno, aquí hay una necesidad que todavía no está satisfecha, ¿cierto? Entonces voy a empezar a diseñar nuevos productos o servicios con el fin de poder atender esta área de esta población, ¿cierto?, que tiene una necesidad y que yo aquí puedo implementar un modelo de negocio para satisfacer esta necesidad, ¿cierto? Entonces es así como se constituye el enfoque pull y esto es lo que tienen muchísimas empresas a nivel logístico implementado, el enfoque pull. Recuerden, push es de empujar todos los inventarios al mercado. Ahorita es el enfoque pull, que es la demanda la que jalona las actividades de la organización, las actividades de una empresa. Por eso yo necesito que esa demanda constantemente esté activa. Entonces, ¿qué hacemos? Moldeamos o modificamos la demanda con propuestas de valor, o sea, un feedback, una retroalimentación constante de qué necesita la demanda y qué podemos entonces nosotros como tal abastecer. Y eso es lo que nos hace responder a los requerimientos de la demanda por medio de una logística competitiva. Entonces, no son productos que, por ejemplo, productos que no se vendan, entonces se devuelven a la fábrica, pero pues esto no va a generar ningún beneficio. Puede ser productos que ya se deterioraron, que pasó su fecha de vencimiento, que ya no son adecuados para poder venderlos y en algunos casos pues tendríamos que bajarle los precios. Entonces, recuerden, pasamos de un enfoque push a un enfoque pull. O sea, a jalonar. La demanda es quien jalona como tal las actividades dentro de una empresa. ¿Listo? Por eso los clientes son muy importantes. ¿Cuáles serían entonces los efectos del inventario bajo? Cuando tenemos inventario bajo, yo no les estoy recomendando aquí dentro de este proceso de teoría de restricciones de que ustedes tengan que tener sus bodegas vacías. Ojo, eso no es lo que recomienda y lo que la profesora Angélica está diciendo. No, lo que estamos diciendo es implementemos como tal adecuadamente ese proceso pool. Depende de lo que la demanda jalone, pues es lo que yo debo de tener estructurado dentro de mis presupuestos de inventario para poder atender esa demanda. Yo debo de hacer un análisis de la frecuencia con la que piden mis clientes, la cantidad en la que piden mis clientes y conocer cuál es el comportamiento
abastecimiento de esa demanda para hacer planes de producción y planes de inventario, ¿sí? Miren que todo va de acuerdo a una planeación y a una programación siempre y cuando yo conozca como tal la necesidad o la demanda, tanto de los clientes que tengo actualmente, porque ellos tienen una frecuencia de compra, una cantidad frecuente de compra, y aparte de eso, pues tendría que generar nuevos planes dentro de mi organización para poder atender esos nuevos clientes que se van ingresando cada vez más. Recuerden que el objetivo es que mi flujo de caja crezca y yo pues logro eso a través de encontrando nuevos clientes, ¿sí? Teniendo más productos dentro de mi línea de los productos que ofrezco dentro de la compañía. Entonces, eso como tal ya depende de la estrategia de cada una de las empresas. Pero entonces, ¿cuál sería el efecto de yo tener inventario demasiado bajo dentro de mi empresa? Puedo generar algo que se llama escasez o agotados. ¿Qué me podría generar la escasez y los agotados dentro del inventario de mi empresa? O sea, que me soliciten producto y que yo no lo tenga y que tampoco tenga la materia prima para entrar en un proceso de producción, ¿sí? Entonces, puede generar, por ejemplo, pérdidas de ventas. Si mis clientes me solicitan un producto o un servicio que yo no tengo, pues inmediatamente ellos lo que van a ir a hacer es buscar otro proveedor, ¿cierto? Que pues les pueda atender la demanda. La relación con los clientes proveedor, ¿cierto? Empresa, es una relación gana-gana. Si yo tengo compras de mis productos o servicios, pues voy a necesitar como tal abastecimiento de sus proveedores. Entonces, ese proveedor debe estar muy comprometido con la empresa para poder entregar productos a tiempo. Si él se demora entregándome los productos, yo me voy a demorar entregándole al cliente, ¿sí? Y esto puede ser pues una insatisfacción o una queja de un cliente entregándole, por ejemplo, la cantidad que no sea, demorándome en la entrega de los productos, ¿sí? Esto al final, recuerden que yo les había comentado que los clientes dentro de las empresas generan unos procesos de medición de sus proveedores, ¿sí? Entonces, esos proveedores que tienen muy buena calificación, que son los proveedores que entregaron a tiempo, que su material se entregó en buen estado físico, que se entregó en la cantidad que era, en la característica o en la referencia adecuada del producto, pues estos que prestan como tal, recuerden la relación con el cliente, ¿sí? Recuerden ese tercer bloque del modelo de negocio que constantemente tiene una relación con el cliente, no solo que se aparecen cuando necesitamos volver a hacer ventas, no, sino que son clientes que constantemente están dando asesorías técnicas, están dando como tal de una u otra forma para una relación de una u otra forma para que se pueda activar constantemente una venta de sus productos, ¿sí? Entonces eso es muy importante. ¿Qué pasa entonces si tenemos escasez o agotados dentro de nuestros inventarios? Podemos tener pérdidas de venta, baja fidelidad de los clientes. Obviamente, si yo tengo un cliente que constantemente me hace órdenes de compra y mi respuesta es no tengo, lo necesito en 5 días, no tengo, se lo puedo entregar en 15, no, en 15 yo ya no lo necesito. Voy a buscar entonces otro proveedor que me pueda como tal vender ese producto para yo poder continuar con mis operaciones. Y esto pasa tanto desde nosotros como empresa a los clientes y desde los proveedores a nosotros, ¿sí? Si nosotros como fábrica o como empresa, organización, tenemos proveedores que no nos puedan atender en el momento en que nosotros necesitamos, pues lo que nosotros hacemos también es buscar otro proveedor, ¿sí? Miren cómo funciona como tal estos efectos a causa, del inventario bajo. Incrementos de costo por compras urgentes. Los costos de las materias primas, ¿cierto? Cambian de acuerdo al tiempo en el cual usted los pide. Si yo, por ejemplo, se me acaba una materia prima y yo la pido de forma urgente, entonces obviamente ese proveedor tendrá que agilizar sus procesos, de pronto tendrá que poner más gente a trabajar dentro de los turnos. Eso hace que tenga que aumentar como tal la cantidad, la nómina de esas personas que necesita tener disponibles para atender ese pedido urgente. Entonces eso hace que se incremente el costo por unidad, ¿sí? De ese producto
que por alguna novedad, digamos que se acabó y yo tengo una urgencia, ese producto es crítico y yo necesito que el proveedor me ayude entregándolo antes de la política de entrega. Digamos, la política de entrega de las empresas pueden ser 5 días, pero por algún evento, alguna novedad, ¿cierto? Ese producto, no sé, se derramó, se regó, se contaminó y yo ya no tengo producto para entrar a mis operaciones, para entrar como tal, como materia prima a mis operaciones o como insumo. Entonces yo llamo al proveedor y le digo, por favor, ayúdeme urgentemente, yo necesito ese producto para mañana, más tardar. Pues obviamente el proveedor, si está en la capacidad, puede atender ese tiempo más rápido, pero ya saben, con un incremento como tal en el precio de este insumo. Diferente a si nosotros podemos realizar nuestras solicitudes de reabastecimiento de forma planeada, ¿sí? Esto obviamente pues genera el costo en el cual las empresas pueden atender la necesidad, ¿sí? Entonces miren que lo que es planeado tiene un costo diferente a lo que se solicita por urgencia. Entonces un inventario bajo cuando se necesita de forma urgente para poder atender la demanda de un cliente, ¿cierto? La demanda de un producto o un servicio, para poder atender un cliente y no tenemos esa materia prima o ese insumo, pues pedirlo de forma urgente puede generar un incremento de costos por compras de urgentes. Se pueden hasta perder clientes, obviamente, si los clientes nosotros no podemos satisfacer la cantidad que necesitan, el momento en que necesitan la cantidad, ¿cierto? Pues obviamente ellos tienen que continuar, ellos recuerden que somos una cadena y simplemente, pues si ese cliente como tal no encuentra en nosotros el servicio o el producto disponible, pues él se va y compra el producto con otro cliente. Bajan la rentabilidad y se pierde dinero. Obviamente lo que nosotros, el objetivo de toda empresa es generar dinero a través de la venta. Y si ese throughput no está constantemente funcionando dentro de la empresa, pues vamos a tener una baja rentabilidad. Si tenemos baja rentabilidad, pues eso va a impactar como tal la salud financiera de nuestra empresa y vamos a perder dinero. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos en el momento, no estamos activos en el momento en el que la demanda requiere de nuestros productos o servicios. ¿Por qué? Por falla de planeación, tanto de nuestros inventarios, de nuestros programas de producción, no hay una buena comunicación. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a identificar dónde está la restricción, qué es lo que está fallando, porque la comunicación no es efectiva. Efectos de inventario alto. Entonces, tenerlos demasiado bajos es un problema, ¿cierto? Porque genera escasez y agotados, pero tener inventarios dentro de una organización demasiado altos, ¿sí? Inventarios que no están programados de acuerdo al pool del mercado, ¿cierto? Entonces, recordemos cómo Alex Rogo, dentro del libro de la meta, él le estaba contando a Jonah, al profesor asesor de todo este tema de productividad, que él había implementado una serie de robots. Muchas de las empresas creen que automatizar, pues esto les va a reducir que tengan personal. Ustedes saben que los robots y estos procesos de automatización pues disminuyen en parte personal, ¿sí? Entonces esto hace que los procesos se generen de una forma más rápida, pero miren lo que le pasaba a Alex Rojo. Alex tenía un problema y era que él tenía su bodega llena de inventario porque, claro, sus robots pudieron ser o atender o fabricar más unidades, ¿cierto? Que de pronto lo que podían fabricar las otras máquinas y atendiendo también como tal esa operación de esas máquinas por personas. Entonces, todo este inventario aumentó y Jonah le preguntaba, o sea, que usted me está diciendo que aumentó su productividad porque él pensaba que productividad era tener muchísimo inventario en una bodega. Y él le dijo, o sea, que sus ventas subieron. Y Alex Rogo dijo, no. Entonces, Jonah le dice, entonces usted cómo dice que es productivo, productividad es usted poder sacar la mayor cantidad, ¿cierto? Utilizando la menor cantidad de recursos, optimizar como tal esos recursos, disminuyendo, por ejemplo, los desperdicios, las variaciones, los sobrecostos, ¿cierto? Entonces,
Alex tenía un concepto equivocado de lo que era productividad. Productividad es que constantemente estemos sacando nuestros productos y se estén vendiendo y el dinero esté ingresando, ¿sí? Productividad es lograr sacar la mayor cantidad de productos, optimizando como tal todos esos recursos que ingresan, ¿listo? Entonces, cuando tenemos altos inventarios, tenemos entonces obsoletos y sobrantes. Costos elevados de manejo de inventarios, porque recuerden que manejar inventarios requiere también, por ejemplo, temas de transporte, requiere también temas de almacenes o bodegas como tal que se encarguen o bodegas que almacenen esos productos de forma adecuada para que no se vayan a dañar ni a deteriorar. Recuerden que esto genera como tal un mayor costo, ¿cierto? Al tener mayor cantidad de inventario. Baja rotación, menos retorno sobre la inversión. Esto es un efecto que muchas de las empresas de pronto no analizan, ¿sí? Y es increíble, pero esto todavía pasa en las empresas. Baja rotación, menos retorno sobre la inversión. Si tenemos menos retorno sobre la inversión, eso quiere decir que yo invertí en materias primas, ¿cierto? Esperando a que esas materias primas se transformaran en producto terminado y se pudieran vender en el mercado. Pero si estos pasos, este orden sistemático no se da o no funciona adecuadamente, pues yo voy a tener menos ingresos, menos retorno sobre la inversión, o sea, dinero que yo invertí en materias primas, el cual no retornó, ¿cierto? Como parte de esa inversión inicial en materias primas o en ese proceso. Disminución significativa de la liquidez, al no tener como tal ingresos constantes, al no tener ese throughput constante de dinero, ¿sí? A través de las ventas fluyendo dentro de mi empresa, pues no va a ser una empresa que no va a tener capacidad de flujo de caja libre para atender como tal diferentes necesidades de la organización. Obsoletos que obligan remate, promoción y liquidación. Claro, hay productos que puede que se deterioren, ¿cierto? Digamos que son productos que son de consumo, ¿sí? Estos productos yo no los puedo tener almacenados por más de cierto tiempo, entonces si pasan estas fechas, miren que lo que hacen algunos de los supermercados, y esto lo podemos encontrar en supermercados como por ejemplo El Éxito, cuando ellos tienen productos como muy cercanos a la fecha de vencimiento, ¿sí? Hay productos que para evitar pérdida dentro de este tipo de productos, ellos lo ponen en una estantería especial y bajan el precio, ¿sí? Porque saben que las personas lo compran, pero se lo llevan para sus casas. Si la persona de pronto no se fijó, estas fechas de vencimiento pueden ser el mismo día o al día siguiente, ¿sí? Entonces, por eso ellos tratan de generar ventas de esos productos en un precio especial. Pero entonces las personas que lo compren, pues se tienen que dar cuenta de esto. Esto está en una estantería especial para evitar para evitar degradación como tal de estos productos. Obsolescencia, por ejemplo, en temas de ropa de moda. La moda ustedes saben que pasa constantemente, entonces si yo fabrico gran cantidad de productos y pasan de moda, pues esto voy a tener que venderlo a un menor precio, ¿cierto? Afectando como tal el margen y las ganancias de la organización. Productos obsoletos también pueden ser productos tecnológicos. Ustedes saben que cuando está saliendo un celular o un nuevo aparato tecnológico, pues ya está la empresa generando uno más avanzado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo pido o si tengo un inventario una gran cantidad de inventario de teléfonos o de productos que no roten, que no se vendan, pues esto se va a quedar ahí, van a llegar nuevas tecnologías y pues lo que voy a tener que hacer es salir de esos inventarios con un menor precio, ¿sí? Y si no se venden, pues esto van a ser pérdidas como tal, menos retorno sobre esa inversión. Baja la rentabilidad y se pierde dinero en el caso de que yo no pueda vender estos productos. Entonces miren los extremos, miren el impacto que tiene tener como tal bajos inventarios, como escasez y agotados, y también altos inventarios como obsoletos y sobrantes, ¿sí? Entonces es llegar a ese punto medio, ¿cierto? Entre lo que sea, entre lo que el mercado sea lo que está jalonando, ¿sí? Tener como tal esa constante información del mercado. Efectos financieros.
costos financieros de mantener ese inventario y efectos invertidos en inventario. Muchas empresas, obviamente, para dar continuidad a sus operaciones, pues tienen que generar préstamos. Entonces, puede existir la necesidad de financiar el inventario, con qué interés, usando líneas de crédito. Por ejemplo, en efectivo invertido en ese inventario en el cual se esperaba que retornara, ¿cierto? Como dinero la empresa, como flujo de caja, se reduce el potencial para otras inversiones, ¿sí? Ese dinero en el cual yo no tenga retorno de la inversión, pues es dinero que de pronto pude haber invertido en algo que verdaderamente me iba a generar un mayor retorno a la inversión y no se logró. Entonces, imagínense el impacto de un producto o un servicio en el cual yo haya prestado dinero, si igual ese dinero tengo que seguir pagando interés, tengo que seguir pagando como tal al banco, ¿cierto? A la entidad que me prestó el dinero y ese producto y ese servicio no se vendió. Entonces, estos también son efectos financieros de no tener una planeación adecuada de los inventarios dentro de la organización. Entonces, aquí donde el sistema de BR, este sistema se explica, está muy relacionado con el proceso de, en la película, cuando ellos iban, cuando a Alex le tocó dirigir como tal a los niños hacia la Cañada del Diablo, ¿sí? Entonces miren que eran muchos niños y todos los niños tenían diferente capacidad y había uno en especial que era un gordito que se llamaba Herbie, ¿sí? Ese Herbie era como la analogía de la máquina que estaba generando como tal restricción, ¿sí? Miren que Herbie tenía un maletín en el que tenía muchísimos, pues llevaba muchísima carga, ¿sí? Claro, eso hacía que Herbie pues no pudiera caminar tan rápido como sus otros compañeros que de pronto tenían un equipaje más liviano. Entonces, eso es como tal la analogía que hacemos dentro de la teoría de las restricciones al sistema de BR, ¿sí? Ya se los voy a explicar. El sistema de BR es un sistema que se aplica dentro de los procesos de producción, viene de la teoría de las restricciones como forma de optimizar los procesos. DBR significa tambor, amortiguador y cuerda, ¿sí? Drum, buffer, rope. Tambor, amortiguador y cuerda. Estos tres elementos surgen dentro de los procesos de producción y vamos a ver por qué. El modelo de BR tradicional está diseñado para regular el flujo de trabajo o producto en proceso, work in process, a través de la línea de producción para lograr ese flujo óptimo. Entonces recuerden en la imagen del cuello de botella, ¿sí? Que había un señor que tenía muchísimo producto en proceso, esto era producto en proceso que no estaba fluyendo porque él no tenía la capacidad de entregar las unidades, ¿cierto? A la siguiente unidad de trabajo. Entonces, las entradas de orden de trabajo en la producción se sincronizan con la velocidad de la parte con menor capacidad del proceso, llamado el recurso con capacidad restrictiva. En esa imagen, si esto sucede en la vida real, yo lo que tengo que hacer es aliviar la carga de esta unidad con capacidad restrictiva. ¿Qué tengo que hacer? Pues o buscar una tecnología más avanzada para poder hacer pesos, ¿cierto? Para poder hacer medición de control de peso, porque miren que si nos devolvemos acá, el problema que tenía como tal esta situación, el problema que tenía esta situación era que todos realizaban su actividad y él tenía que hacer un control de peso, ¿sí? La imagen pues es simpática, hay que entenderla, pero tiene como tal un fondo de algo que sucede en las empresas. Esta unidad le toca hacer algo que se llama control de peso. El control de peso dentro de las organizaciones es muy importante. Por ejemplo, yo trabajo que como les he contado, en una empresa que fabrica azúcar, ¿sí? Vende sacos, en su mayoría de 50 kilos, ¿sí? Si yo realizo o si nosotros realizamos un proceso inadecuado de peso, ¿sí? Yo tengo que vender un quintal que equivale a 50 kilos, ¿sí? Si yo vendo al cliente 49.8 kilos, el cliente inmediatamente va a generar una queja y un reclamo porque le estoy vendiendo, él me está pagando por 50 kilos y yo le estoy entregando menos, ¿sí? Entonces, obviamente esto va en contra de esa propuesta, de ese compromiso de venta que yo tuve con el cliente. Pero ¿qué pasa donde yo genere de pronto inadecuadamente ese proceso de peso? ¿Sí? Que aquí, aunque parezca pues con pesitas,
un poco pues antiguo, si yo realizo el peso y el peso si mis operadores no conocen como bien cuál es, no tienen una conciencia o no tienen conocimiento de cuál es el efecto negativo para la empresa, que los pesos de mis bolsas estén por encima de los 50 kilos, pues pues el cliente no va a poner problema, porque al cliente se le está entregando más productos, ¿cierto? Por ejemplo, 50.25 kilos es una pérdida para mí. De poquito en poquito, ¿cierto? Esto puede llegar a ser una gran pérdida para la empresa, ¿sí? En producto. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues tendríamos que analizar, y si esta es mi unidad con capacidad restrictiva, porque no puede, miren, este se quedó quieto y está perdiendo el tiempo esperando a que este le entregue las unidades, ¿cierto? Para él poder seguir etiquetando. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues buscar entonces tecnologías de pronto un poco más avanzadas, o en el caso de atender una solución rápida, poner otra persona que ayude como tal a liberar, ¿sí? Este recibe 6, entonces poner 2 personas más que liberen las 6 unidades que necesita él para dar un flujo continuo a este proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos analizar esos procesos que se detienen por alguna causa y que si no se atienden de forma adecuada y rápida, pues nos van a poder generar una restricción con la salida de nuestros productos o servicios? Entonces, en esto es lo que trabaja el DBR. El DBR, entonces, la clave para reducir las existencias es la manufactura sincronizada. Esta es una frase que nos dice como tal que es una forma, la manufactura sincronizada. Recuerden que sincronizado es una analogía como funciona el engranaje del reloj, ¿sí? Todos estos engranajes funcionan de forma sincronizada, de forma adecuada, todos están como tal alineados, ¿cierto? A la actividad de la medición como tal de la hora. Entonces, la manufactura sincronizada es una forma sistemática que pretende mover los materiales rápida y suavemente por los diversos recursos de una planta en concierto con la demanda del mercado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que los materiales van pasando por cada una de estas etapas y sabemos que todas estas etapas no tienen el mismo tiempo. Hay unas etapas que funcionan de forma más rápida y esto funciona también en las oficinas. Hay unas oficinas que pueden tramitar más rápido los documentos, hay otros que se demoran un poco más, de pronto porque la revisión es un poco más, ¿cierto? Emplea mucho más tiempo porque tienen pocas personas, ¿sí? Entonces miren que esto como tal del DBR no solo se aplica para procesos industriales, para procesos de producción, de transformación de una materia prima, sino que también aplica dentro de los procesos de servicios. Entonces, dentro de la cultura japonesa, la manufactura sincronizada, recuerden que todas estas teorías administrativas surgieron en Japón. En Japón fue donde se optimizaron los procesos para que pudieran, recuerden que ellos estaban saliendo de una guerra, entonces ellos tenían pocos recursos y tenían que utilizarlos de forma óptima. Entonces, para ellos, tener productos terminados sin pérdidas dentro de sus procesos y que esos productos cumplieran como tal con calidad, o sea, con esos requisitos que el cliente exigió, pues eran productos que ellos podían salir a vender de forma fácil y generar ingresos a través de las ventas de estos productos. Entonces, para ellos la manufactura sincronizada era una analogía como el agua que corre por los arroyos, ¿sí? Este debe de correr de forma constante, ¿sí? Como los arroyos hacia las corrientes y las corrientes hacia los ríos y así sucesivamente, ¿sí? Esta era como una analogía que los japoneses hacían a la manufactura sincronizada de que todo debía de correr o fluir, ¿sí? Los procesos debían de fluir, los materiales a través de cada una de las etapas debía de fluir dentro de un proceso productivo, nada podía detenerlo, sin represas ni perturbaciones que interrumpieran ese flujo, ¿sí? Entonces, debo de evaluar mis procesos para poder encontrar una forma en la que mis productos, de que no se detengan mis procesos, de que fluyan como tal, como esa agua dentro de los arroyos hacia los ríos. Entonces, definimos, dentro de la teoría de las restricciones, definimos una analogía, ¿sí? Una analogía, pues, es una situación que puede utilizarse como tal eh, para comparar, ¿cierto? Una situación que se presenta. Entonces, en este caso, la analogía fue la
la caminata que tuvieron que hacer los niños para llegar a la Cañada del Diablo. Entonces, primero definimos una analogía en la que podamos expresar nuestro problema, hallar una solución dentro del entorno de la analogía, transferir la solución del medio ambiente a la planta y verificar la factibilidad de la solución. Entonces, esto era lo que hacía Alex Robo cuando estaba llevando a los niños, ¿cierto? En ese bosque. Él necesitaba cumplir como tal con un tiempo específico, pero todos los niños tenían velocidades diferentes y esto sucede dentro de una empresa. Dentro de una empresa y un proceso productivo, todas las máquinas no van a funcionar a la misma velocidad. Hay unas máquinas que tienen mayor capacidad, hay otras que tienen menor capacidad. Entonces, ¿cómo hago yo para sincronizar esto? Entonces, hacíamos la analogía con la tropa, ¿sí? Con la tropa de los niños, que habían unos más lentos, habían otros que caminaban más rápido, entonces se hacían como tal espacios dentro de la línea, que supuestamente Alex quería que todos fueran a la par, ¿cierto? Pero resulta que habían unos que caminaban más rápido y otros que se quedaban. Esto sucede dentro de los procesos de producción. Hay unas máquinas que trabajan muchísimo más rápido y otras que trabajan más lentas. Hay unas personas que son capaces de tramitar muchísimo más rápido como tal las actividades, hay otras de pronto que son más lentas, ¿sí? Yo tengo que identificarlo porque es con base de esa unidad con capacidad restrictiva en la cual yo tengo que dar el ritmo de mis procesos. Entonces, entran materias primas a un proceso y pasan a través de toda una serie de maquinarias o procesos, ¿sí? Para encontrar o para poder obtener mercancía terminada. Resulta que esto se conoce como trabajo en proceso de elaboración. Entran a un proceso materias primas, se genera un proceso de transformación a través de diferentes máquinas y esperamos tener productos o mercancía terminada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Puede que aparezcan, sí, procesos en los que tenemos huecos, ¿cierto? Los tiempos, por ejemplo, de esta máquina, así como la analogía de las latas que veíamos ahorita, se generan huecos, todos no funcionan al mismo tiempo, no están sincronizados. Que aparezcan huecos en la formación significa que hay altos niveles de inventario represados en algunas unidades. El que la formación sea muy compacta quiere decir que hay poco inventario, o sea que todos están trabajando a la par de lo que la unidad anterior está entregando, ¿sí? ¿Cómo evitar que aparezcan estos huecos en la formación o dentro de las empresas? Entonces, reacomodando los soldados, reducimos la dispersión. Esto fue lo que hizo Alex, identificando entonces cómo lo que pasaba en esa caminata, los problemas que le estaban encontrando, los niños que corrían más rápido, los otros que se quedaban. Y Herbie, pues él empezó a identificar esto dentro de sus procesos productivos. Entonces lo que él hizo fue coloquemos a los soldados más lentos al frente y a los más fuertes en la retaguardia. ¿Qué quiere decir? Y esto fue lo que hizo Alex con Herbie, ¿sí? Miren que todos los niños dijeron, no, vamos a llegar tarde, él es el más lento, pero es esa unidad con capacidad restrictiva la que nos marca como tal el ritmo del proceso. En algunos casos, cuando tenemos procesos de producción, pues poner como tal todo el proceso, ¿cierto? Al margen cambiar, por ejemplo, el diseño de la infraestructura, pues esto es una idea muy cara, muy costosa. En otras palabras, reestructure su fábrica de manera que las máquinas con mayor carga de trabajo, las que tienen las mayores restricciones, estén en la primera operación y dispongan las máquinas que tengan un gran excedente de capacidad más adelante en la línea. Estime costos y busque una solución más factible. Esto es una solución a largo plazo, pero como necesitamos de soluciones a corto plazo, tenemos que idear otra opción. Entonces, la otra opción es tambores y sargentos gritones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la analogía de la teoría de las restricciones, pues vamos a establecer un ritmo. Entonces, ese ritmo lo da como tal un tambor. No quiere decir que en los procesos existan tambores, sino que el tambor nos marca el ritmo. Hay veces nosotros tenemos que realizar nuestras actividades, ¿cierto? Dentro de nuestros trabajos de una forma muchísimo más rápida, como hay otras veces que los podemos realizar de una forma más lenta, ¿sí? Entonces, esto es como tal ese tambor es el que en su marcha nos dice si aumentamos o no el ritmo del trabajo, ¿sí? Coloque un tambor al frente para que marque el paso. Haga que los sargentos inciten constantemente a los soldados a cerrar los huecos, ¿sí? A que todos se vayan alineando.
Es una práctica común en la actualidad. El sargento es el expeditador y el tambor es el sistema de administración de materiales apoyado por una computadora. Pero ¿podrán los soldados seguir el paso que marca el ritmo del tambor? Muchos casos encontramos que si un trabajador no tiene nada que hacer, pues hay que ponerlo a trabajar. Así como cuando Alex llegó a la fábrica y preguntó, venga, ¿esta máquina por qué está parada? No, lo que pasa es que están arreglando otra. Y, o sea, para Alex el hecho de que no estuvieran todas trabajando y no estuvieran en actividad, pues esto significaba como tal una pérdida de tiempo y resulta que lo que teníamos que hacer era sincronizar. Muchas empresas todavía creen que las personas tienen que estar o que las máquinas deben de estar trabajando a su máxima capacidad y resulta que esto no es así. Esto puede generar lo que teníamos en la imagen de las latas, ¿cierto? Que puede haber un punto que no sea capaz de tramitar, pero como las otras máquinas están trabajando a máxima capacidad, pues se van a generar materiales en proceso, ¿sí? Y esto no es, si estos materiales en proceso no se tramitan todos, pues vamos a tener entonces, por ejemplo, lo que pasaba en la empresa Único, y era que teníamos muchísimas piezas iniciadas, pero que no habían terminado como tal, no se habían convertido en productos terminados, digamos porque se habían acabado las partes, ¿cierto? Insumos y no se habían podido terminar, o sea, se metió toda la carga sin haber planeado si todos los materiales que teníamos para una pieza estaban completos o tenían existencia en el almacén, ¿sí? Entonces, claro, al no tener toda la existencia de las piezas, pues quedaron partes en proceso esperando a que llegaran las piezas. Y obviamente recuerden que yo invertí dinero dentro de todas esas piezas esperando a que esto se transforme en producto terminado para poder vender. Entonces, miren cómo las fallas dentro de la planeación y querer ver a todo el mundo trabajando en su máxima capacidad, pues esto también afecta como tal los procesos productivos cuando no están planeados de forma adecuada. Mientras existe entonces esa mentalidad que no tiene como tal esa visión global, esa visión sistémica, cada soldado procederá de acuerdo a su potencial y no de acuerdo a la limitación de la tropa. Permiten las eficiencias, incentivos y varianzas a los soldados seguir el paso que el tambor les marca. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces tenemos políticas dentro de las empresas y es política por la línea que más produzca, pero resulta que verdaderamente el mercado está necesitando todo ese producto. Entonces miren que obviamente en qué se enfoca un operador que trabaja en una línea donde le dicen que si esa línea produce más de una meta que tienen para el día de hoy, les van a dar bonificaciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿qué se ponen a hacer los operadores? A tratar de trabajar de forma muy rápida para sacar la mayor cantidad de producto terminado, pero verdaderamente esto se convierte en inventario y esto es lo que está necesitando el mercado. Entonces, miren cómo este tipo de políticas de incentivos afecta también el tema de las eficiencias dentro de una fábrica o dentro de un proceso operativo. Entonces, amarrar a los soldados con una cuerda como si fueran montañistas, ¿sí? Entonces, recuerden que todo esto son analogías, pero esto sucede dentro de las empresas. Lo que yo hago entonces para que los niños no caminaran, para que los niños no se fueran unos más avanzados y otros más retardados, ¿cierto? Entonces, lo que hacía era amarrarlos en una cuerdita. Y así, pues si uno jalonaba más, tenía que devolverse al ritmo que llevara toda la línea. Esto fue lo que pasó, o esto se desarrolló dentro de la línea de ensamble del señor Henry Ford. Y esto también se desarrolló dentro del invento del señor Taiichi Ohno de la empresa Toyota, con el sistema Kanban, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos, conozca como tal cada una de las actividades y los tiempos, los materiales y todo lo que está implícito dentro de estos procesos. Dentro de la línea de ensamble del señor Henry Ford, pues recuerden que ellos tenían unas líneas de ensamble y cada unidad pasaba, ¿cierto? Y ayudaba como tal a que estos vehículos, ¿cierto? Al ensamble de alguna pieza. Cuando terminaba el ensamble pasaba a la siguiente unidad y así iban terminando. Entonces la línea de ensamble de Ford Motor Company es un ejemplo, ¿sí? De cómo amarramos como tal las líneas de ensamble. ¿Para qué? Para que cada una de estas funcione de forma sincronizada. No era que un carro por allá y el otro se demoraba y después llegaba el otro al tiempo. No, todos debían de cumplir un ritmo, ¿sí? Ninguno, no podía haber apertura entre cada uno de los, en la línea
de producción, no podía haber espacios muy grandes entre vehículo y vehículo, porque esto quiere decir que había algún problema en alguna parte del ensamble de la línea. Entonces funcionaban, mire que habían muchas personas, ¿cierto? En cada una de las etapas encargadas de ensamblar o de poner alguna pieza, pero cada una de estas tenía que funcionar al ritmo, o sea, no podían quedarse esperando una serie de operadores esperando a que la anterior terminara, no, todo debía funcionar de forma sincronizada. Si no funcionaba de forma sincronizada, identificaban cuál era el área o cuál era la unidad de trabajo que tenía algún problema, ¿cierto? Puede de pronto que se le hubiera acabado algún insumo y no pudiera entonces dar continuidad y esto paraba toda la línea de producción. El modelo justo a tiempo, el just in time, es uno de esos modelos que se introduce dentro de estos procesos de optimización de los procesos productivos. Este es el señor Taiichi Ohno. Taiichi Ohno es de los ingenieros que ayudaron a Toyota a mejorar sus procesos. Entonces, el just in time just in time es el justo a tiempo, surge en Japón durante la década de los 50 en el contexto de la reconstrucción de su economía, siendo aplicada por la empresa automovilística Toyota en cabeza del ingeniero Taiichi Ohno, con el propósito principal de eliminar todos los elementos innecesarios en el área de producción, desde las compras hasta la distribución, y utilizados para alcanzar reducciones de costos nunca imaginados, cumpliendo con las necesidades de los clientes a bajo costo. Es dentro de estas filosofías de trabajo, ¿cierto?, de optimización de procesos, también está, por ejemplo, los 5 S. Las 5 S es seleccione, ordene, limpie, elimine y estandarice. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de todas estas filosofías japonesas, dentro de los procesos de producción, tenga en su puesto de trabajo exclusivamente lo que usted necesita, ¿sí? Y esto se emplea en muchísimas multinacionales y estas filosofías de trabajo se están empleando también en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque generan un beneficio en cuanto a los tiempos de operación. Por ejemplo, si las personas colocan las herramientas que necesitan, ¿cierto?, para realizar sus actividades de trabajo en las oficinas. Si una persona tiene su escritorio lleno de papeles, esto no quiere decir que esa persona sea productiva, esto quiere decir que esa persona puede que sufra un accidente en cuanto se caiga algún elemento de pronto o alguna persona o se tropiece, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice dentro de estas filosofías? Es de las 5 S, que también hacen parte de estas filosofías de trabajo de Toyota, y es tenga disponible cada cosa en su lugar, ¿cierto? Y tenga disponible exclusivamente lo que necesite, tenga las herramientas que necesite a la mano, que usted no tenga que irlas a buscar ni tenga que levantarse de su puesto de trabajo para ir a buscar una herramienta que utiliza frecuentemente o regularmente. No, elimine lo que usted no necesita. Y esto nos sucede muchas veces a nosotros. Por ejemplo, las mujeres utilizamos en el bolso un montón de cosas que ni siquiera utilizamos, ¿sí? Cargamos un montón de cosas que ni siquiera utilizamos. En nuestros en nuestras oficinas de trabajo, tener exclusivamente los papeles que necesitamos dentro de encima de nuestros escritorios, tener las herramientas que necesitamos, ¿sí? Y esto se aplica dentro de los puestos de trabajo a nivel industrial. En el diseño de los puestos de trabajo, pues se trata de que el operador no se desplace y que tenga todas sus herramientas a la mano para que pueda realizar sus actividades de forma rápida. Entonces, les dejo como tal un link de la historia, es un pequeño documental de la historia de Toyota, para que es importante que conozcamos todo lo que fue la historia de Ford Company y Toyota, sí, son empresas muy importantes que apoyaron mucho o que todos sus desarrollos a nivel de productividad y de calidad, pues hacen parte de lo que hoy conocemos como la calidad total que empleamos dentro de las empresas del día de hoy. Entonces, el just in time es un método que define la forma en que deberá optimizarse un sistema de producción de manera que las materias o los componentes que se necesiten lleguen a la línea de producción
justo a tiempo, es decir, en el momento oportuno y en la cantidad necesaria. Entonces necesitamos producir solamente la cantidad exacta. Recuerden que todos estos procesos funcionan de acuerdo a lo que el mercado esté necesitando, a lo que esté jalonando el mercado. No estamos empujando materias primas para que sea el mercado los que los compre, sino lo que esté demandando el mercado. Necesitamos entonces producir solamente la cantidad exacta en la cantidad requerida en el momento preciso y generando procesos que nos permitan obtener costos más bajos. ¿Sí? ¿Costos más bajos para qué? Para tener un mayor margen, para poder tener productos, sacar al mercado productos a un costo adecuado y tener un margen más alto de ganancias. El método Kanban se desarrolló gracias al señor Taishi Ono. Este método Kanban son unas tarjetas, ya se las voy a mostrar acá. El método Kanban es un sistema que respalda la exitosa aplicación del modelo justo a tiempo, inicialmente aplicado por la empresa Toyota durante los años 50 y por esta razón hace referencia a él como el sistema de señales Toyota. Es una señal visual. Resulta que dentro de todos estos sistemas de productividad japonesa, ellos identifican que el cerebro aprende en un 92% de forma visual. Es por eso que utilizamos muchos colores para generar alertas. Por ejemplo, los semáforos. Los semáforos sabemos que cuando están rojos es que tenemos que activar y sea para avanzar o para frenar en el caso de que sea peatón, ¿cierto? El color amarillo significa pues como un momento de receso y el verde quiere decir que podemos estar bien o descansar, ¿sí? Es una señal visual que determina dentro del sistema de producción cuándo se va a consumir, cuándo parar o cuándo hacer un cambio. Es una autorización para realizar el trabajo y reabastecer materiales. Entonces el Kanban es uno de esos sistemas que se utilizó que van muy de la mano con el DBR, conduce al mejoramiento continuo y permite reducir continuamente los inventarios, ¿sí? El señor Eliyahu Goldratt, parte de las filosofías que ayudaron a estructurar la teoría de las restricciones, pues hacen parte como tal de todas estas filosofías japonesas. Kan significa visual y Ban tarjeta. ¿Qué quiere decir esto? Miren que en el libro se explica que ellos tenían unas piezas, esas piezas las empezaron a clasificar por colores, color amarillo, rojo, negro y verde. Las que están en rojo quiere decir que son los requerimientos o las piezas que ellos necesitaban o tramitar más rápido o reabastecer más rápido. Las amarillas eran las que se iban a acabar, pero podían esperar. Y las que estaban en verde quiere decir que eran como las que podían esperar muchísimo más tiempo para tramitar. Las rojas eran de órdenes de compra que ya podían estar, atrasadas y que necesitaban urgencia o una acción rápida. Entonces, estas son las tarjetas Kanban. Es un sistema que controla el flujo de recursos en un proceso productivo a través del uso de tarjetas que son utilizadas para indicar abastecimiento de material o producción de piezas, ¿sí? Entonces, si estas piezas miren que estas tarjetas Kanban tienen las características del material que se requiere, por lo tanto, si estaban en la parte roja, quiere decir que había material que si no se reabastecía podía parar las líneas de producción. A través de las señales se indica cuándo se debe producir un producto y cuándo debe reabastecerse de materias primas entre dos centros de trabajo que son consecutivos. Esto permite desarrollar un ambiente de producción óptima y competitivo. Se fundamenta en la demanda y el consumo del cliente. Entonces, miren que dentro de la teoría de las restricciones, esto como tal se benefició, no, se fue nutriendo de muchas de estas filosofías japonesas que ayudaron a que esos procesos productivos, esas líneas de producción, funcionaran de forma sincronizada. Entonces, recuerden, tenemos un proceso en el cual necesitamos que todos estén alineados, que no hayan desperdicios, que todos funcionen de forma sincronizada. Entonces, tener estas tarjetas Kanban o este proceso de reabastecimiento de acuerdo a esos colores que nos avisan cuando algo está a punto de acabarse, ¿cierto? O cuando tenemos que entrar a actuar de forma rápida por una alerta visual. Esas alertas visuales dentro de la industria japonesa se llama Andon. El Andon es cuando generamos alguna señal. Por ejemplo, en los supermercados cuando tienen letreros con los números, esos números cuando nosotros estamos haciendo fila para pagar,
ellos alumbran indicándole a la persona que puede pasar a la línea, ¿cierto? No antes, porque la caja va a estar ocupada. Entonces, esas señales que alumbran para indicarle a las personas que pueden proceder o que puedan hacer algo, pues esto parte de esos procesos de agilizar las colas, ¿cierto? De poder dar un flujo continuo a las actividades, y esto parte de la cultura japonesa, y este tipo de luces o este tipo de señales se llaman andon. ¿Cuál es el beneficio entonces de usar, por ejemplo, tarjetas Kanban? Pues esto reduce los inventarios y las obsolescencias, menos desperdicios y basura, provee flexibilidad en la producción y la reducción del costo total, que hace que los productos estén en el momento indicado, en la cantidad indicada, en el lugar indicado. Entonces, volviendo como tal al tema del DBR, tenemos entonces los amortiguadores. Estos amortiguadores son, por ejemplo, cuando las unidades de trabajo son muy veloces, ¿cierto? Y tramitan todo muy rápido, entonces lo que hacen es poner unas piezas, ¿sí? Por ejemplo, si la unidad anterior no es capaz de tramitar tantas piezas, entonces ponemos ciertas piezas para que vayan alimentando una máquina que funciona continuamente y esta no pare, ¿sí? Entonces ponen varias unidades a fabricar solo para esa unidad, ¿sí? Dile, opa. Entonces, los amortiguadores de inventario predeterminados limitan, ya sea por el espacio o por el número de tarjetas, regulan el ritmo de la producción en las líneas de ensamble y en los sistemas Kanban. La indicación se da al trabajador es deje de trabajar cuando se llene el amortiguador. ¿Sí? Entonces, miren que esto hace referencia a que no todos tienen que estar trabajando siempre, ¿sí? Sino que sincronícese a la línea de producción, sincronícese a esas unidades de trabajo que están unidas por una cuerda, que no pueden ir unas más rápido que las otras y que tienen que funcionar todas a un ritmo de trabajo. Así no todas tengan la misma capacidad, yo tengo que evitar que algunas unidades que procesan muchísimas, que tienen una alta capacidad, pues no se queden quietas, sino que yo pongo una cantidad de un amortiguador o un colchón de producto para que ellas sean capaces de tramitar y no afecte, así las otras unidades estén a una baja velocidad. El trabajo está sincronizado, los inventarios son bajos, pero cualquier perturbación significativa causará que el sistema entero se detenga. Entonces, esto es una línea de producción, ¿cierto? Esta unidad, esta es la entrada de materias primas. Las entradas de materias primas no están entrando constantemente a los procesos. Esto lo que hace es que la misma línea avise, o el amortiguador le avise a la línea cuándo debe entrar más materia prima, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto no hay una comunicación constante entre este proceso, se saturan las líneas. Esto es lo que llamamos un amortiguador, ¿sí? El amortiguador es, veamos qué ocurre con un modelo sencillo, como un flujo de producción similar al de esta figura, en donde los recursos tienen diferentes capacidades. Miren que esta tiene una capacidad de 14, de 15, de 10, de 14, de 15. Entonces, al intentar utilizar los recursos a su máxima capacidad para ser eficientes, lo que obtendríamos sería una acumulación infinita de inventario detrás del recurso más lento, lo que le estaba pasando a la unidad de peso en la imagen de las latas. Y tener demasiado inventario es un gran desperdicio, ¿sí? Recuerden que si este material no se puede tramitar, pues entonces lo que tendremos es un problema, digamos, en piezas inconclusas, mucho material en proceso o daños o desperdicios de este proceso. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que debemos tener la mayoría de los recursos de vez en cuando para que no se generen excesos de inventario y por lo tanto demostrar que los recursos ociosos no necesariamente son un gran desperdicio. Vamos a verlos. Entonces tenemos que identificar un recurso con capacidad restrictiva, ¿sí? Entonces ese recurso con capacidad restrictiva, en el caso, por ejemplo, de que tenga una capacidad mayor al de las otras unidades, pues entonces yo pongo un amortiguador. Este amortiguador me va a permitir a mí que esta unidad, ¿sí? Continúe con sus actividades, no pare, ¿sí? Y que cuando se acabe el amortiguador, inmediatamente este buffer se necesita volver a llenar, ¿cierto? Porque si se queda sin esas unidades de más para que tramite entonces lo que hace es avisarle
a la materia prima que vuelva y entre al proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar de que esto se llene de forma infinita. Entonces, esto se realiza dentro de los procesos de producción para que las máquinas no se queden paradas porque no tienen la cantidad de producto que necesitan tramitar. Entonces se crean unas imágenes, se crean unas figuras que se llaman buffer. Los buffers es como un colchoncito de producto que le permite, mientras los otros se van desatrasando, ¿sí? Mientras los otros trabajan de pronto a una frecuencia más alta para poder tener el buffer, porque este tiene una capacidad muy alta y este de pronto tiene una capacidad menor, ¿sí? Entonces este se demora muchísimo, este se demora mucho, estos tres se demoran mucho en ejecutar su actividad, entonces necesitan tener una gran cantidad de buffer para que atienda a esta unidad con capacidad restrictiva, ¿sí? Esto se hace con el objetivo de que las unidades no se queden sin material, ¿sí? Entonces, no es que se esté generando una gran cantidad de producto en proceso, ni es que se estén generando desperdicios, no. Se genera una gran cantidad de producto para que se tramite, ¿sí? En el caso de que, digamos, hay un paro aquí en alguna máquina, entonces se genera un buffer grande para que este dé continuidad y y tengamos producto terminado mientras reparamos esta máquina, ¿cierto? Eso es lo que se puede utilizar con los buffers para evitar que toda la línea de producción se pare. Generamos entonces buffers de productos para que se tramiten y podamos tener producto terminado, ¿sí? Cuando ya las condiciones de la línea son óptimas, entonces, y ya el buffer ha bajado hasta su nivel inferior de capacidad, entonces inmediatamente volvemos otra vez y le decimos a la materia prima, entre. ¿Listo? Estos son filosofías que se utilizan para evitar desperdicios dentro de los procesos. La cuerda, entonces aquí se utiliza el tambor, amortiguador y cuerda, ¿sí? El tambor es quien nos da como tal el ritmo de la producción, así que tratemos el principal recurso con restricción, con capacidad como si fuera el tambor. Entonces, la velocidad de producción de esta unidad con capacidad restrictiva se asemeja típicamente al ritmo de un tambor, ¿sí? Es él el que va a marcar como tal la velocidad de la línea de producción y suministra el paso al resto del sistema. Así se evita la acumulación de inventario de productos en procesos de fabricación sin reducir la velocidad general. Recuerden que todas las líneas de producción, la cuerda, ¿cierto? Están amarrados como tal, como a una cuerda. No es que estén amarrados físicamente, sino que estos deben de trabajar. Yo necesito conocer la capacidad de cada una de estas unidades, identificar cuáles funcionan más rápido, cuáles funcionan más lento, cuáles podrían dejar a mi línea cuáles podrían dejar a mi línea, algo que se utiliza mucho en un término pelada, ¿cierto? O sea, que se consume todo el producto y ya tengo que esperar a que las líneas anteriores generen el producto para dar continuidad. Entonces, para evitar eso, para evitar que las líneas se pelen como tal, entonces yo dejo algo que se llama un buffer, ¿listo? La cuerda rope es esencialmente un dispositivo de comunicación que conecta el recurso con capacidad restrictiva con el punto de liberación de materiales y asegura que esa materia prima se inserta en el proceso de producción a una mayor velocidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Funcionar de forma sincronizada, ¿cierto? Entonces, el ritmo del proceso nos lo da la unidad con capacidad restrictiva. Todos funcionan de forma alineada, no pueden haber como tal espacios grandes dentro de cada unidad, todo debe de funcionar de forma sincronizada. Sincronizada quiere decir que los que tienen una mayor velocidad o una menor velocidad, pues deben de funcionar de acuerdo al ritmo del proceso productivo, ¿sí? Y cuando estos buffers se ponen en las unidades para evitar que se peleen las líneas y que se paren porque no haya material para tramitar, y solo en el momento en que este buffer llegue a su límite inferior y vaya a quedar en cero, pues inmediatamente se inicia otra vez los procesos de producción, ¿cierto? Se inicia el ingreso de materia prima. Esto es para evitar desperdicio en las líneas de producción. Dentro de esta última imagen, entonces, para proteger la unidad con capacidad restrictiva o para proteger morir de hambre, lo que yo les cuento que se utiliza en términos de las empresas, en las líneas de producción, y es quedó pelada es que
ya se acabó, hay que parar porque no hay material. Entonces, para evitar eso y garantizar que siempre tengan un trabajo productivo por hacer, hay un amortiguador, una cantidad de producto que me ayuda a que no paren las líneas. Se crea para que ese trabajo en proceso llegue a la unidad con capacidad restrictiva antes de que necesite procesarse según la programación. El amortiguador normalmente es más pequeño que el tiempo de producción actual entre los puntos de control, lo cual garantiza una reducción de los niveles de inventario en proceso. Esto como tal está sincronizado, los tiempos, las capacidades, ¿sí? Este buffer también necesita tener un tiempo, para eso existen también los análisis de tiempos y movimientos para saber cuánto tiempo se demora procesando una unidad, por lo tanto, cuántas unidades puedo tener yo ahí. Y eso me da, por ejemplo, tiempos si yo tengo un buffer que me cubre mi proceso 3 horas, quiere decir que yo puedo tener parada una máquina 3 horas por mantenimiento y ese buffer me va a ayudar como tal a que mi proceso continúe, ¿sí? Me va a dar como ese tiempo, ese espacio, ese colchoncito de tiempo para no afectar como tal la producción, sino que cuando terminen de mantenimiento, cuando terminen como tal de arreglar la línea, pues entonces damos otra vez continuidad a la operación, ¿sí? Entonces, miren, esos buffers se crean dentro de las líneas de producción para ese tipo de actividades, ¿sí? Con esto terminaríamos entonces nuestros conceptos de DBR. DBR es tambor, amortiguador y cuerda, ¿sí? Es la analogía como tal de lo que Alex Rogo logró dentro de sus procesos productivos, lograr identificando quién era Herbie, quién era como tal quién era Herbie, cuál era su unidad con capacidad restrictiva y era una máquina, ¿cierto? Que ellos identificaron y lo que hicieron fue invertir en una máquina que les ayudaba a que Herbie tramitara más rápido las piezas, ¿cierto? O sea, le pusieron otra máquina, de pronto no tan tecnológica, pero ayudaba a tramitar las piezas, ¿listo? Entonces, hasta aquí terminamos el tema del DBR, que les voy a subir las diapositivas. Y en estos últimos 15 minutos les voy a compartir una información de nuestra tutoría de cadena de suministro, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nosotros hemos hablado del tema de cadena de suministro, pero entonces vamos a ver qué es el concepto de cadena de suministro, por qué los clientes son importantes, por qué el señor Elijah Hugoldras nos dice que si alguno de estos eslabones falla, puede fallar toda nuestra cadena. Entonces vamos a hablar qué es una cadena de suministro. Y vamos a hablar algo que se llama dentro de la cultura japonesa, dentro de estas teorías de optimización de los procesos, de lo que es el tablero de indicadores o Hoshinkanri. ¿Listo? Entonces, bueno, estas ya las hemos visto, entonces vamos a hablar de lo que es una cadena de suministro, ¿sí? Miren que nosotros dentro de las organizaciones tenemos varias áreas, ¿sí? Ustedes como contadores, pues obviamente están enfocados principalmente en un área contable, en un área financiera, en un área tributaria, ¿cierto? Pero todas esas actividades que surgen a partir de ese control suceden dentro de las áreas de producción, de abastecimiento, o sea, el área contable y financiera es de las más importantes para la organización, ¿sí? Y estas áreas no pueden desconocer los procesos productivos, deben de tener una visión global, una visión sistémica de los procesos para poder identificar dónde podemos hacer reducción de costos, dónde podemos hacer mejoras dentro de los procesos. Entonces, ¿qué es una cadena de suministro, chicos? La cadena de suministro son todas las partes involucradas de forma directa e indirecta, ¿sí? Entonces, en una cadena de suministro nosotros podemos tener ¿para qué? Todas estas cadenas, todas estas partes involucradas se unen directa o indirectamente para dar satisfacción de la solicitud de un cliente. Entonces, dentro de las partes involucradas en la cadena de suministro de forma directa, podemos tener, por ejemplo, los proveedores o los fabricantes,
Y dentro de esa cadena de suministro, dentro de esas partes involucradas en la cadena de suministro de forma indirecta, vamos a poder tener los transportistas, los almacenistas, los vendedores, al menudeo, hasta el mismo cliente. Dentro de los fabricantes pueden realizar la recepción y el cumplimiento y son los fabricantes los que desarrollan los productos, los procesos de mercadotecnia, los procesos de operación, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente, ¿sí? Entonces, dentro de las cadenas de suministro, vamos a tener un ejemplo. Vamos a ver una cadena de suministro de un detergente, ¿listo? Y aquí es donde yo les digo por qué el cliente es lo más importante dentro de un proceso, ¿sí? Entonces, miren cómo la cadena de suministro nos muestra esto. La cadena de suministro inicia por el cliente, ¿sí? Y miren que el modelo de Kanban también, esos 9 bloques, el primer bloque era el cliente, ¿sí? Entonces miren cómo dentro de la teoría de las restricciones nos dice es cumpla la meta, pero a través de la venta de sus productos o servicios. ¿Y quién es esa figura que aparece en la cadena de suministro que jalona como tal toda la operación? Los clientes, el mercado. Y esto como tal nos lo corrobora todos los conceptos de cadena de suministro. Entonces, dentro de una cadena de suministro vamos a vender un producto que es un detergente, ¿sí? Entonces, el cliente tiene una necesidad. El cliente va a un lugar donde pueda obtener este tipo de productos, digamos que es una tienda, por ejemplo, el Éxito, ¿sí? Puede ir a alguno de de los supermercados, ¿cierto? De estas superficies donde tienen varios productos y aquí puede encontrar el producto que está solicitando, que es un detergente en polvo, ¿sí? Resulta que dentro de la cadena de suministro, la tienda Éxito es quien entrega el producto al cliente final o al usuario final, pero la tienda de Éxito necesita como tal un proceso de abastecimiento, ¿sí? Ya sea directamente del fabricante o ya sea de un centro de distribución. Dentro de estos procesos hay algo que se llama cross-docking, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Pereira hay un centro, este CD es un centro de distribución, nosotros tenemos en Pereira varios centros de distribución y tienen una infraestructura muy bonita y va de acuerdo pues como tal a esas tecnologías logísticas que se han implementado dentro de las organizaciones. En Cerritos, hay de pronto alguien ha tenido la oportunidad de pasar por ahí y ver que ellos tienen a un centro de distribución, ¿sí? En esos centros de distribución se realiza un proceso que se llama cross-docking. ¿Cross-docking qué quiere decir? Que los proveedores de todas las marcas, de todos los productos que ellos venden, entregan sus productos al centro de distribución y el centro de distribución se encarga de abastecer cada una de las tiendas del Éxito de acuerdo al requerimiento que haga el Éxito en desabastecimiento de sus productos. Pero para que esos productos lleguen al centro de distribución, ¿sí? Tuvieron que ser fabricados dentro de una planta o dentro de un fabricante, ¿cierto? Ese fabricante como tal, para poder fabricar ese detergente en polvo que necesita este cliente, pues necesitó un proceso productivo, ¿cierto? Entonces digamos que ese producto de ese detergente en polvo lo va a fabricar una empresa que se llama P&G. P&G, que es Procter Gamble. Esta es una fábrica que se encarga de productos de limpieza, de productos de aseo, es una fábrica muy grande. Y resulta que Procter Gamble, para que pueda fabricar ese detergente, ellos necesitan abastecerse de materias primas, ¿sí? Entonces, contactan a los proveedores. Miren que todo es una cadena, todo funciona gracias a que cada una de estas cadenas pone sus productos o servicios en el momento en el que se requiere, ¿sí? Entonces, Procter Gamble necesita que se le suministre materias primas de fabricantes químicos para ellos poder hacer pues sus mezclas o fabricar sus jabones, ¿sí? O sus productos de limpieza. Entonces, estas materias primas son suministradas por un proveedor fabricante de productos químicos, ¿sí? También necesitamos como tal empacar ese detergente en polvo. Entonces, pues tenemos un suministro de productores de plástico, ¿sí? Necesitamos también, digamos, empacar estos productos en cajas, entonces necesitamos un proveedor que realice fabricación de cajas, ¿sí? Para poder entregar los productos en unidades, ¿cierto? En carga unitaria
para que sean cargados en vehículos y estos lleguen como tal a los centros de distribución. Pero resulta que ese fabricante de empaques de papel, ¿cierto? De empaques de cartón, también necesita un proveedor. Entonces, una cadena de suministro puede ser tan larga y podemos analizarla desde el punto cero, ¿sí? Esa cadena, ese fabricante de empaque también necesita como tal un fabricante de papel, ¿sí? Digamos, estas fábricas que tenemos, por ejemplo, aquí en la región o a nivel de Colombia. Pero ese fabricante de papel necesita una materia prima y esas materias primas es, por ejemplo, la celulosa a través de que se obtiene de los árboles. Entonces, miren cómo la necesidad de un cliente parte de cada uno de esos eslabones de la cadena que yo necesito que estén conectados y que siempre estén presentes, no pueden fallar, porque si fallan, pues obviamente yo no voy a tener aquí en el centro de distribución productos para poder abastecer o tener las vitrinas, ¿cierto? O los estantes de las tiendas o de los puntos comerciales de venta, el producto disponible para los clientes, ¿sí? Entonces aquí la cadena de suministro es dinámica, todas las empresas, todos los negocios como tal están sujetos a esos factores externos del sistema. Son dinámicos en cuanto a información, ¿sí? Productos y a fondos o a dinero que se mueve. Entonces, por ejemplo, el producto se suministra de la tienda del éxito al cliente, ¿cierto? Pero para eso el cliente, la tienda genera como tal información al cliente en cuanto a disponibilidad, presentación del producto, precio del producto, ¿sí? Miren que hay un flujo constante de información, de productos y de dinero a través de toda esta cadena de suministro, ¿sí? Entonces, el cliente va, mira la estantería, mira los productos disponibles, qué información le brinda en los estantes del éxito, pues el precio, ¿cierto? El precio y la presentación del detergente en polvo que necesita como tal comprar el cliente. El cliente compra su producto de acuerdo pues a la necesidad o a la cantidad o al peso que quiera comprar en cuanto del producto y lo que hace es generar el primer flujo de fondos o el primer flujo de dinero que entra a toda esta cadena de suministro. Miren que entra es por el cliente, ¿sí? Miren que aquí es donde entra el primer flujo de dinero a esa cadena de suministro, ¿sí? ¿Qué información le da en la tienda, cada una de esas tiendas? Y esto no solo funciona para este supermercado, así funcionan todas las cadenas logísticas de todas las empresas que tengan como tal tiendas para atender a sus clientes. Entonces, las tiendas lo que hacen es informarle al centro de distribución en caso de que lleguen a presentar baja existencia de productos para que sean reabastecidos. Inmediatamente los centros de distribución, ante esa solicitud de reabastecimiento, lo que hacen es que entregan nuevamente el producto a la tienda para que la tienda no tenga sus estanterías vacías, ¿sí? Y el éxito o cada una de las tiendas pues hace un cruce del dinero, ¿cierto? De ese inventario al centro de distribución. Hay algunos productos que se devuelven, por ejemplo, cuando los materiales, las estivas o las cajas plásticas, ¿sí? En algunos casos se devuelven otra vez a los centros de distribución o, por ejemplo, proveedores que tengan productos, empaques en los cuales se puedan reutilizar, pues esto se devuelve como tal a los centros de distribución, pero por lo general lo que se devuelven son las estivas en las que llegan los productos a las tiendas. Entonces, miren cómo la información en los productos y el dinero está constantemente de forma dinámica a través de toda la cadena de suministro, ¿sí? Miren que todas estas partes alimentan de una u otra forma o abastecen de una u otra forma productos o servicios, información o productos tangibles para que los procesos se puedan llevar a cabo. Ninguna de estas partes puede fallar. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener el producto disponible para que el cliente lo adquiera, ¿sí? Esto es cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de negocios, ¿sí? Que el producto se obtiene directamente donde el cliente va y lo coge de una estantería o lo compra. Entonces, las cadenas de suministro suponen un flujo constante y dinámico de productos, información y fondos entre las diferentes etapas que vimos ahorita. Estos flujos suelen ocurrir en ambas direcciones y pueden ser gestionados por una de las etapas o por etapas intermedias.
Es un flujo armónico de los productos, la información, el dinero, entre las diferentes etapas de la producción es fundamental. Como les decía, ninguna de estas etapas puede fallar, ¿sí? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Eso nos decía el señor Eliyahu Goldratt, y por eso yo tengo que identificar que todas esas cadenas funcionen de forma óptima para que ésta pueda cumplir con el objetivo principal, que es la satisfacción de las necesidades del cliente, ¿sí? Miremos otra cadena de suministro y es, por ejemplo, la compra de computadores Dell. Resulta que Dell tiene estructurada, así como cada empresa tiene su modelo de negocio, las cadenas de suministros también se pueden estructurar en cuanto a la entrega de sus productos de forma diferente. Por ejemplo, la empresa Dell, ¿sí?, tiene sus clientes. Dell vende computadores, pero resulta que ellos tienen un modelo de negocio diferente. Entonces existe el cliente que quiere comprar un producto de él, como son productos de tecnología. Recuerden que si yo tengo exceso de inventario en productos de tecnología, esto puede generar obsolescencia. Entonces, Dell, entendiendo eso dentro de su negocio, dentro de su modelo de negocio, ellos no tienen como tal inventario, ¿cierto? O son pocas las empresas o son pocos los establecimientos comerciales que tengan disponible este tipo de productos en gran cantidad, por esta misma razón del inventario en exceso que genera obsolescencia. Entonces, lo que hace el cliente es solicitar la compra de sus productos a través del sitio web de Dell. Dell lo que hace es que en sus plantas de ensamble pues tiene algunas piezas y las que no tenga pues entonces son abastecidas por medio de sus proveedores, ¿sí? Miren que Dell no mantiene productos en inventario sino hasta que el cliente lo solicite, porque para Dell, como son productos de tecnología, computadores, obviamente los clientes de Dell, por ejemplo, pueden personalizar sus computadores de acuerdo a la necesidad, de acuerdo pues a la disponibilidad, al alcance de dinero que tengan, ¿cierto? Entonces miren que lo que hace Dell es personalizar y tener, por ejemplo, productos disponibles personalizados, pues sería muy costoso y sería pues muy difícil. Entonces, dentro del modelo de negocio, lo que hace Dell es que inmediatamente tiene la solicitud de un cliente, se fabrica el producto, el computador, no tiene inventario de todos los suministros, sino que tiene proveedores que en caso de necesitar o de tener pues las órdenes de compra, inmediatamente hace la solicitud para entregar al cliente en el producto en el tiempo establecido, ¿sí? Que podrán ser 8 días, 10 días, depende pues de lo que demoren los procesos de ensamble. Entonces miren que estas son dos cadenas diferentes. En la cadena anterior tenemos los productos disponibles como tal en las estanterías. En este modelo de negocio es una cadena de suministro que tiene sus productos disponibles solamente en el momento en el que el cliente solicita el producto, ¿sí? Entonces miren que una cadena de suministro es una red que constantemente une los clientes, los procesos de envío, los procesos de distribución, las órdenes, ¿sí? Porque miren cómo en Dell el cliente hace su solicitud a través de una página web y obviamente en esa página web envía una orden de compra al área comercial o al área de ventas de esta empresa y el área de ventas se encarga de comunicarse con el área de producción y miren que es una cadena de comunicación, ¿sí? Fabricantes y suplidores y envíos de tiendas retail o tiendas retail, que son las tiendas que se encargan de dar el suministro de estos productos. Entonces, hoy en día, el estudio de las cadenas de suministro tiene muchísima relevancia. Las principales etapas que conforman una cadena son entonces los proveedores y componentes de las materias primas, los fabricantes, los mayoristas y los distribuidores, los detallistas que llevan los productos al cliente. ¿Cómo podemos ver entonces ese esquema de la cadena de suministro? Tenemos los clientes, ¿sí? Miren que los clientes aparecen al final, pero como lo vimos en el diagrama del suministro del detergente y del computador, son los primeros que aparecen con una necesidad o un problema para ser atendidos, ¿sí? Aquí están entonces los proveedores. Miren que los proveedores pueden abastecer directamente al distribuidor o al fabricante o a varios fabricantes, ¿sí?
tenemos el fabricante, el cual puede distribuir directamente sus productos al cliente o los puede poner en tiendas para que el cliente vaya y los compre, ¿sí? Miren, esto es una cadena de suministro. El fabricante puede entregar también sus productos a distribuidores, dependiendo cómo sea su modelo de negocio para la venta de sus productos. Lo puede fabricar en planta y venderlo directamente desde allá, o puede tener, por ejemplo, almacenes, ¿sí? Como por ejemplo Arturo Calle. Miren que Arturo Calle se puede dar el lujo de vender sus productos. No, por ejemplo, como los productos que se encuentran en Falabella, que ustedes ven que en Falabella tienen muchas marcas de productos, ¿cierto? No, este tipo específico de modelo de negocio lo tiene estructurado el señor Arturo Calle para tener muchísimas tiendas donde se venda exclusivamente sus prendas y los clientes puedan adquirir sus prendas en estas tiendas. O ahorita pues con todo el tema de pandemia se activó mucho el tema de las ventas en páginas web, ¿sí? Entonces esto es como tal una cadena de suministro. Tenemos entonces proveedores, fabricantes, distribuidores, detallistas y clientes, ¿sí? Los clientes pueden adquirir sus productos por detallistas, ¿cierto? Por distribuidores o directamente con los fabricantes. Lo mismo estos fabricantes pueden pueden abastecer a diferentes distribuidores y muchos proveedores pueden abastecer a diferentes fábricas, ¿sí? Entonces miren que esto es como tal lo que se conoce como una cadena de suministro, ¿sí? Aquí era donde les decía, y por eso la teoría de las restricciones siempre habla de generar más dinero, de cumplir la venta, de cumplir la meta a través de la venta de sus productos o servicios, generar mayor throughput, ¿cierto? Identificando todas las actividades o la restricción que pueda generar interrupción entre el flujo constante de dinero dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, dentro de la teoría de las restricciones se basa no solo para empresas, sino también para cadenas de suministro, ¿sí? Miren que ya tener el control de una planta, ¿sí? De un proceso productivo, pues es algo muy grande. Ahora tener la visión de toda esta dinámica, de no solo controlar los procesos que ocurren dentro de una planta y la relación con sus clientes y sus proveedores, sino toda la cadena de suministro en la cual hacemos parte y se va ensamblando como tal nuestro negocio en otras cadenas de suministro, ¿sí? Entonces miren que esto crece, esto es algo muy grande y de pronto si nosotros no cambiamos esa percepción, esa visión que tenemos de los procesos y nos quedamos simplemente con nuestros conocimientos diarios de lo que hacemos en nuestras actividades, no chicos, hay algo muchísimo más grande, las cadenas de suministros, y por eso la teoría de las restricciones nos invita a tener algo que llamamos una visión sistémica o una visión global, ¿sí? Entonces, con esta parte inicial de este tema de cadena de suministro, finalizaríamos nuestra tutoría de hoy. Hoy vimos entonces el tema del DBR, ¿sí? Tambor amortiguador y cuerda, y empezamos a ver el tema de cadena de suministro. Para la semana entrante vamos a terminar de ver el tema de cadena de suministro y daríamos inicio a nuestro segundo parcial. Listo, yo lo abro la semana entrante, el sábado que viene, y pues funciona como la misma metodología del primer parcial, ¿sí? Es una serie de preguntas a partir de las diapositivas de las clases que hayamos visto, del material que yo les suba, y pueden ser selección múltiple y tendremos 8 días como tal para poder resolver este parcial. Recuerden que el parcial tiene un tiempo establecido de 45 minutos, por lo tanto, pues es necesario que ustedes se programen para tener disponible el tiempo. Una actividad que vamos a abrir para esta semana, ¿cierto? Es un artículo que vamos a leer que se llama la reducción de costos duele, ¿sí? Este artículo se los voy a poner en la plataforma y lo que vamos a hacer es vamos a hacer como un debate, ¿listo? Vamos a leer el artículo y cada uno va a poner como su visión o lo que piensa o lo que opina del tema que propone el autor
dentro de este artículo que viene muy de la mano con el tema de teoría de las restricciones, ¿cierto? Entonces, voy a abrir la actividad, voy a poner el artículo para que ingresen en el transcurso de esta semana. ¿Listo? Y el sábado que viene damos continuidad a cadena de suministro y hablamos como tal del artículo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, que pasen un buen fin de semana y nos vemos entonces el sábado que viene. ¿Listo? Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, profe. Feliz fin de semana.